Muy buenas tardes, hermanos y amigos, desde este espacio de oración también, que también como la futura estación de Radio Esperanza de Vida, sus servidores, el pastor Edesio, nuestro hermano Aciel, la hermana Marta, el hermano Alberto y su servidor Mario Rodríguez. Les enviamos un afectuoso y cordial saludo, esperando y confiando en el amor de Dios de que todos estén bien. Hermanos de la congregación de Getsemaní, de la misión de Shalom, Peniel, así como también a todos los hermanos que se enlazan desde otros municipios, incluso desde otros estados, les damos la bienvenida en este tiempo de oración y alabanza a nuestro Dios. Dispongamos para adorarle, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, y que sea Dios quien guíe nuestros pensamientos y nuestros labios para entablar un diálogo de adoración y alabanza a su santo nombre. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Así es, adoremos a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, ahí donde estemos, en nuestros lugares, unámonos en adoración. Dice en el Salmo 63:4, dice: te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma tendrás satisfecha como un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Oramos, hermanos. Bendito Dios, una vez más podemos ofrecerte nuestro corazón. Una vez más, Señor, podemos glorificarte, podemos alabarte, podemos adorarte, Señor, reconociendo tu majestuosidad en toda la tierra. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el amor, por la salvación que también dotas en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, reciba toda honra, toda gloria también en estos momentos, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando al Señor, cantando el himno número 1, solo a Dios la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes, que tú redimiste, oh gran Salvador. Bendito tú seas en sitios celestes, recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes, que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado.
la gloria. Y estamos ante su presencia. Himno número 37. Que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Por eso te adoro a ti, Señor. Divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La honra y la gloria. Amén. Es así como hemos escuchado, hermanos, que la honra y la gloria solamente se lo damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es aquí cuando también nosotros queremos honrar a nuestro Dios a través no solamente de la alabanza, sino también a través de la vida que Él nos ha dado, porque esta vida le pertenece al Señor. En el Salmo 51 podemos leer en el versículo 4, en una traducción diferente a la que siempre hemos leído, dice: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justo, y tu juicio irreprochable. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos sabiendo, Dios amado, que solamente es por tu gracia que hoy nos encontramos delante de ti. Porque si tú, Señor, miraras nuestros pecados, no estaríamos. Pero es tan grande tu amor, tu misericordia, que tú, Señor, nos tienes compasión y que, como tu palabra nos dice, nos mostraste tu amor enviando a tu Hijo Jesucristo a este mundo para sacrificar su vida a pesar de que éramos o somos pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, amado Dios, por esa bondad tuya, que no nos merecemos, porque muchas veces hablamos y no cumplimos. Procuramos evitar y de pronto caemos en aquello que no queremos. Por eso en esta hora, Señor, queremos rogarte que tú nos perdones, que tú laves nuestra vida de toda mancha, de todo pecado, y que nos permitas continuar en este tiempo de adoración a tu nombre, con esa santidad que solamente de ti proviene,
con esa pureza que solamente tú eres el que lo produces sobre aquellos a quienes tú tocas. Toca nuestra vida, Señor, y purifícanos. Queremos, Señor, darte de verdad esa alabanza, adoración limpia que solamente tú te mereces y que, como tu palabra nos dice, se ofrece en muchas partes, y queremos ser parte de ese grupo que adora no solamente de palabras, sino con hechos y en verdad. Por eso, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que perdones nuestros pecados. Pero también, Señor, nos des esa fortaleza que necesitamos para caminar con firmeza delante de ti, para sujetarnos a tu palabra y a tu voluntad, para hacer lo que es agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu perdón, gracias por esa misericordia que tú muestras en nuestra vida para hacernos estar delante de tu presencia. Gracias te damos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Compadécete de mí, himno 94. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión, y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. Himno número 94. Y hazlo tú resplandecer, dice este hermoso himno. Esa es la expresión que debe ser sincera de cada corazón. Y en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 1, versículo 7, y en la Nueva Versión Internacional dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Una vez más, confiamos en esta palabra del Señor, entendiendo que solamente por su gracia somos perdonados para caminar en libertad ante la presencia de nuestro Señor. Vamos a continuar con nuestro orden. Hermanos, en oración busquemos la dirección, la iluminación del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos.
Padre Celestial, en este momento, Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestra mente para que seas tú, Señor, que guíe cada pensamiento, cada palabra, Señor, que vaya dirigida a ti, Padre, porque sabemos que tú eres nuestro Creador, que tú eres el que nos bendice en cada nuevo amanecer y en cada anochecer. Te pedimos, Padre, que nos regales, que nos bendigas con sabiduría, con inteligencia, ya que tu palabra dice que aquel que carece de ello, pídalo, porque tú se lo vas a dar en abundancia. Por eso, en este momento, te pedimos, Padre, como hijos tuyos, como iglesia tuya, Padre, que seas tú quien nos guíe en este momento de lectura y también, Señor, de aprendizaje. Bendice a cada hermano, Señor, para que su corazón y su mente, Señor, vayan de acuerdo con tu voluntad. Amén. Hermanos, en el libro busquemos en nuestras Biblias, aquellos que tienen su Biblia a la mano, busquemos en el libro de Hechos, capítulo 2, de los versículos 1 al 13, y acompáñenme con la vista para conocer cuál es el mensaje de nuestro Dios para esta tarde. Dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les había dado que hablar, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estas palabras de nuestro Señor, y dispongámonos a escuchar el mensaje del amor de Dios a cargo de nuestro pastor Edesio. En esta ocasión tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, que como hemos escuchado en la lectura, es en Hechos capítulo 2, donde podemos también nosotros tomar en cuenta que como un día tan especial a nivel mundial tenemos la celebración del día de Pentecostés. Y miren ustedes que cuando estamos en esta celebración que es el día de Pentecostés, todas las iglesias que saben y le rinden homenaje al Señor Jesucristo,
Todo es debido al ministerio del Espíritu Santo del Señor. Y miren ustedes, de acuerdo a lo que hemos leído en Hechos capítulo 2, en la predicación del apóstol Pedro, en ese momento, aquel acontecimiento era el cumplimiento de la promesa del profeta Joel. Y miren, por el raro comportamiento que tenían los hermanos en ese momento, hablando en diferentes lenguas, no faltó alguno que se atreva a decir que ellos estaban ebrios, cuando en realidad no así era. Esa fue la razón de por qué el apóstol Pedro tomó la palabra y les dijo lo que podemos leer en Hechos capítulo 2, versículos 15 y 16. En 15 y 16 dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué era? ¿Qué era lo que había dicho el profeta Joel y que se estaba cumpliendo en ese momento? En el versículo 17 dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está lo que había anunciado el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, aquello que estaba sucediendo era el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. De manera muy inteligente, el escritor de Lucas nos deja ver que Pedro no hizo referencia a lo que el Señor Jesucristo antes ya le había dicho a los apóstoles. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo les había dicho y que Pedro no lo mencionó, sino que prefirió ir a los escritos del Antiguo Testamento? Ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 16, San Juan 14, 16, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de esa manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que el Padre dará en respuesta a la petición del Señor Jesucristo? Dice allá: otro consolador. Y nosotros nos preguntamos: ¿y quién era ese otro consolador? Los que hemos leído la Biblia estamos seguros completamente, ¿verdad? Porque allá en Juan 14, 26 tenemos la respuesta. Juan 14, 26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el otro Consolador del cual nos habla el Señor Jesucristo y que era la promesa y que tenía que enviar es el Espíritu Santo. En Juan 14, 17 también se dice quién es ese Espíritu Santo y en qué calidad se presenta. Veamos, dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esto nos deja ver que el Espíritu estaba activo en el mundo apoyando el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se estaba moviendo, pero que tenía que llegar el momento en que debía de morar en el corazón de cada creyente. Por eso dijo el Señor Jesucristo: mora con vosotros, pero estará en vosotros. Ahora nos preguntamos, y creo que ya lo entendieron, ¿verdad? ¿Cuándo se dio ese acontecimiento? ¿En qué día? Ya lo leímos, hace un momento lo escuchamos en Hechos capítulo 2, versículo 1, allá donde dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Entonces, este acontecimiento llamado el derramamiento del Espíritu Santo se dio en un día festivo de los judíos denominado
Pentecostés. Los judíos desde el Antiguo Testamento celebraban el Pentecostés. Y aquella fiesta era tan importante para el apóstol Pablo que en uno de sus viajes misioneros él procuró celebrarlo en Jerusalén. Allá lo podemos leer en Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos 20, 16 dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Era algo que se había convertido en la cultura de los judíos y que para Pablo también era un día muy importante. ¿Qué era lo que hacía tan importante lo que es esta fiesta del Pentecostés? En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio 16, versículos 8 y 9, podemos leer lo siguiente: 6 días comerás pan sin levadura, Dios le dijo al pueblo, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y después de las 7 semanas venía la fiesta de Pentecostés. 7 semanas de 7 días, 7 por 7, 49, y el siguiente día era el día de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Como podemos ver, fue Dios mismo quien instituyó este día para que sea celebrado como una fiesta. Y por ser celebrada 50 días después de la Pascua, fue traducida en la Biblia griega llamada Septuaginta, fue traducida como Pentecostés. ¿Qué quiere decir? 50 o 50. Es una fiesta que se celebra 50 días después de la Pascua, que fue lo mismo que se dio en la celebración de Hechos capítulo 2. ¿Qué se celebraba entonces en el Pentecostés? En Números 28, 26, ahí lo tenemos. Números capítulo 28, versículo 26, para saber qué se celebraba en el Antiguo Testamento. Números 28, 26. Además, dice, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Ahí está, ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas. Cuando ofrezcan ofrenda nueva. ¿Qué era lo que se presentaba? Eran las primicias. Las primeras cosechas que el pueblo de Dios levantaba. Entonces, eso nos deja ver que la fiesta era la fiesta de la cosecha. El Pentecostés era una fiesta agrícola en el que se presentaba en el templo los primeros frutos de la producción. Esta era una fiesta que ocasionaba un gran peregrinaje hacia Jerusalén. Otro dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que en esta fiesta, así como se celebraba las provisiones que Dios le daba para el sustento de su pueblo, también había otra celebración que podríamos ir un poquito más atrás en el comienzo, allá en Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto y se celebró por primera vez la Pascua. Después de la celebración de la Pascua, los israelitas salieron hacia la tierra prometida y después de caminar por 50 días llegaron hasta el monte Sinaí, donde se detuvieron y se les dio la tabla de los 10 mandamientos. Ahí Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Así que este evento también era otra motivación para los israelitas a fin de reunirse a celebrar el día de Pentecostés, el día que Dios se comunicó con ellos
en el monte Sinaí, que podríamos decir que fue el primer Pentecostés de los judíos. Llegamos entonces hasta el evento descrito en Hechos capítulo 2, donde ahora el autor de Hechos nos relata o lo que se llama el derramamiento del Espíritu Santo. Y fue precisamente el día en que los judíos estaban reunidos celebrando el Pentecostés con una gran multitud de judíos y extranjeros peregrinos que habían nacido en otras naciones, pero que habían venido a celebrar en Jerusalén. Se habían reunido a celebrar por las bendiciones materiales que Dios les proveía y que, como ustedes han escuchado, por eso se llamaba la fiesta de las primicias. Se habían reunido a celebrar las bendiciones por la palabra de Dios que les dirigía, felices de ser receptores de la ley de Dios. Ahora se suma otra bendición, la bendición del poder que los iba a acompañar en su nueva forma de vida redimida y reconciliada con Dios, con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban recibiendo en ese momento? Número uno, estaban recibiendo el poder de Dios para testificar. Recibían el poder de Dios para testificar, porque con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, algo nuevo inicia para beneficio del pueblo de Dios y para beneficio de todas las naciones. Allá en Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor le había dicho a los discípulos cuando Él se despidió para ser llevado al cielo, 10 días antes del Pentecostés, el Señor le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el poder o la influencia del Espíritu Santo no era nada extraño para la gente que vivió en el Antiguo Testamento. Ellos lo podían entender, pues les era normal ver todas estas manifestaciones como el viento, el fuego, que antecedían a la acción de profetizar y que eran manifestaciones de la presencia de Dios. Recuerden ustedes, por ejemplo, que Dios se manifestó a Moisés en el fuego de la zarza. Se manifestó al pueblo de Dios en el monte Sinaí con fuego, truenos, relámpagos. Se manifestó a Elías con un viento muy fuerte, con terremoto, con un viento, un soplo apacible. Vean ustedes. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Qué dirían si un día llegara a desaparecer los embotellados como la Coca-Cola? O bueno, también la Pepsi-Cola, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Se imaginan ustedes? Sabemos nosotros que son refrescos que difícilmente están ausentes a la hora de la comida. Pero me supongo que la mayoría dirá, pues creo que eso va a ser terrible, porque todos están acostumbrados a ello. Pues les voy a decir que los israelitas, después de caminar por varios días, muchos días, y estar solamente comiendo maná, llegó el momento cuando los extranjeros que salieron con ellos y que no eran judíos, los contagiaron con un sentir. ¿Saben cuál era el sentir? El deseo de comer carne. Entonces, cuando Moisés estuvo pasando en la puerta de las tiendas de ellos, notó que las familias estaban allí llorando en cada entrada. ¿Qué pasaba? Y de pronto escuchó cuando alguien decía: cómo extrañamos la carne que comíamos en Egipto. Entonces esto no le pareció bien ni a Dios ni a Moisés, y esto ocasionó que Moisés entonces le dijera a Dios: Señor, ¿por qué me has dado esta carga que es muy pesada para mí? Porque esta gente me pide algo que yo no les puedo dar. Entonces Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que se preparen, porque iban a comer carne, y no por un día, sino por varios días.
Y también les dijo que reúna a 70 varones de los ancianos para que lo ayuden con la carga. Ya que Moisés cumplió la orden, entonces, ¿saben qué sucedió? Vamos a verlo allá en Números capítulo 11, versículo 25 y 26. Números capítulo 11, 25 y 26. Dice así: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Profetizaron en el campamento. Bueno, ¿cómo ven? Todos estos personajes recibieron el espíritu y profetizaron. Es más, hasta los 2 que no llegaron a tiempo. Estos 2, ¿cómo se llamaron? Eldad y Medad. Son los que tienen la costumbre de llegar siempre tarde al culto, ¿verdad? No, nadie se los quita. Pero también hay quien dice así. No, lo que pasa es que a lo mejor ellos se arrepintieron y se quedaron. Pues ellos ya dieron su palabra, están inscritos, ahí donde estaban los agarró el espíritu y comenzaron también a profetizar. ¿Y saben qué significa profetizar? Empezaron a compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos tenían que cumplir con esa tarea, profetizando, compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Regresando a Hechos capítulo 2, el poder del Espíritu Santo. Lo anterior yo se los dije para que vean que no era nada extraño para los que conocían la cultura o la historia o la vida del pueblo de Dios acompañado por los profetas, ¿sí? Regresando a Hechos, entonces vemos que los discípulos recibían el Espíritu Santo, lo que les daría el valor y la capacidad para ir a las personas, a las ciudades y a las naciones para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, tenían que hablar de Jesús como el Salvador que vino al mundo a salvar a los pecadores, para que todo aquel que cree en el Señor Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. En ese mismo día vemos aquel Pedro que estaba muy temeroso el día que el Señor Jesucristo fue aprehendido para ser llevado a ser ajusticiado. Este Pedro temeroso ahora con firmeza y valentía se enfrenta a toda la multitud reunida y expone un tremendo sermón que trajo un cambio en la vida de una gran multitud. Pues como unas 3,000 personas fueron bautizadas ese día. A partir de ese momento, aquellas 3,000 personas constituían lo que podríamos llamar las primicias o los primeros frutos de la iglesia, del ministerio apostólico. Los frutos de la tarea apostólica con el poder del Espíritu Santo, que también estaba marcando entonces de esta manera el nacimiento oficial de la iglesia del Señor Jesucristo, quien a través de las generaciones ha cumplido, esta iglesia ha cumplido unas veces con mayor entusiasmo y otras veces con menos. Pero, hermanos, hoy nos toca a nosotros vivir en ese poder del Espíritu Santo. A nosotros nos toca, ¿sí? Hay ocasiones cuando nos encontraremos con situaciones como las que vivieron el apóstol Pedro y también Juan, cuando ellos fueron amenazados para que ya no hablen más en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿saben qué fue lo que ellos dijeron? Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Esto lo dijeron allá en Hechos 4:20. Pero nosotros tampoco podemos callarnos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que amenaza tu vida hoy día para que no hables de Jesús a otras personas?
para que no hables del amor de Dios que trae el perdón a los pecadores. Recuerda que todo aquel que recibe al Señor Jesucristo en su vida, recibe también el poder del Espíritu Santo y al mismo tiempo la comisión para ir y compartir el Evangelio del amor de Dios. Entonces, este derramamiento del Espíritu Santo de Dios consistió, más bien vino a ser el poder para compartir el Evangelio. Número 2, también vino a ser el poder para superar todas las barreras. El texto nos dice que cuando aquellos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas que los judíos hablaban de las naciones de donde habían venido. No importa, aunque habían nacido en otras naciones aquellos judíos y que se habían presentado, en ese momento estaban escuchando en su propia lengua, en su lengua natal, el mensaje del Evangelio, o como dice aquí en Hechos capítulo 2, 11, les oímos hablar en nuestras lenguas. Hechos 2, 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquellos hombres estaban hablando un idioma entendible para ellos. Oímos todos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, dice la Nueva Traducción Viviente. En otro tiempo, después del diluvio, la historia del Génesis 11 nos cuenta que cuando las gentes comenzaron a aumentarse en la tierra, se les ocurrió la idea de construir una torre que pudiera llegar hasta el cielo. Y además dijeron así: nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por el mundo. Miren, les voy a decir que esta construcción llamada Torre de Babel representó el pecado de la soberbia por el hecho de querer alcanzar el cielo y por tanto a Dios para parecerse a Él. Ya sabemos quién estaba detrás del plan, ¿verdad? Pues fue el mismo que le dijo a Eva: seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Fue el pecado de estas personas que por su orgullo y su falsa adoración ocasionaron que el Señor entonces confundiera su lenguaje. Dios hizo que cada uno hablase una lengua distinta y por no poder entenderse tuvieron que esparcirse por toda la tierra, dando de esta manera el nacimiento de las diversas lenguas, para provocar confusión entre los constructores y la interrupción de aquella obra. Es en Babel, hermanos, donde podemos ver al ser humano que busca por sus propios medios alcanzar las alturas de la deidad, entre tanto que en Jerusalén, en aquel Pentecostés, vemos que es Dios mismo quien baja y viene a ellos. En Babel se manifestó el juicio de Dios por su orgullo y su altivez, pero en Pentecostés se manifestó la misericordia solo por la gracia divina. Y como consecuencia de todo acto, de este acto pecaminoso del ser humano, les trajo división y dispersión. Pero en el Pentecostés, Dios expresó el amor a la humanidad, dándoles unidad y fraternidad también. Por eso el apóstol Pablo expresó lo que leemos ahí en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Espero que no haya alguien que malentienda este texto, porque hay quien lo tergiversa, como dice el apóstol Pedro. ¿Sí? Como dice Pedro, muchos tergiversan las palabras de Pablo para su propia perdición. Pero aquí la clave del asunto aquí el énfasis es la unidad en Cristo Jesús. Sin la intervención del Espíritu Santo,
no habría fraternidad, no había unidad. Pero también quiero decirles que sin la intervención del Espíritu Santo no se hubiese podido cumplir con la gran comisión. Pero el derramamiento del Espíritu Santo vino a darle solución. Aquellos que estaban reunidos en el día de Pentecostés y que habían nacido en naciones con lenguas extranjeras, estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios que aquellos galileos y letrados estaban compartiendo. De esta manera vemos que ante los problemas que pudiéramos enfrentar en nuestro compromiso con Dios, ahí está Él para resolverlos, porque no hay imposibles para Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué dificultades tienes tú para compartir el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué impedimentos tienes que Dios no pueda resolver? ¿Tus cuentas? ¿Tus deudas? ¿Tus compromisos personales? ¿Tus miedos? Yo no sé qué podría ser, pero si eres tú creyente, discípulo del Señor Jesucristo, Dios te ha dado un poder por medio del Espíritu Santo para superar todas esas dificultades. Solo tienes que estar muy atento a lo que Dios está haciendo con tu vida para permitirle a Él que te vaya guiando. Miren, dos cosas ya hemos visto y voy a hablarles de la última, que a través del derramamiento del Espíritu Santo Dios nos ha dado poder para vivir en victoria. Poder para vivir en victoria. Porque en aquella gran celebración del Pentecostés estaba reunida una gran cantidad de personas de todas las naciones y el texto dice que había ahí partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, asiáticos, africanos, romanos, judíos, tanto como prosélitos. Y un prosélito es aquel que había adoptado la religión judía, adoptaba el judaísmo. Muchos de estos que no conocían la cultura hebrea no entendían lo que estaba pasando, por lo que ellos entonces dijeron, estos están borrachos. Pero ¿saben qué? Hay quien cree que esta es la actitud que debe de tener los que reciben el Espíritu Santo. Porque allá en Hechos 2:12 dice así, Hechos 2:12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿qué decían? Están llenos de mosto, o como dice la traducción lenguaje actual, los acusaban de estar borrachos. Hay quien cree que para que una persona dé evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, tiene que comportarse como un borracho. Pero qué lejos de la verdad están, porque no es eso lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Aquellos estaban más cuerdos que cualquier otra persona. Y lo que decían era perfectamente entendible para el que hablaba el idioma que expresaba. Fue el mismo apóstol Pedro quien, poniéndose de pie, les hizo ver que aquellos no estaban borrachos, sino simplemente era la manifestación de la presencia del Espíritu Santo de Dios, tal como lo había anunciado el profeta Joel. Estaban entonces ellos compartiendo las cosas maravillosas que Dios había hecho. Pero es necesario, no solo en el ayer, sino también en el presente, ser congruentes con lo que decimos. Que si decimos que somos cristianos, demostrémoslo. Hoy, a través del internet y por las redes sociales, podemos ver agrupaciones realizando ceremonias religiosas dentro de sus templos y tienen cierta similitud con las iglesias cristianas. Pero al compararlas con la verdad de la palabra de Dios, podemos ver que simplemente son una réplica, pero no una realidad. No nos debe extrañar que aún en las iglesias verdaderamente cristianas existan personas que dicen ser creyentes en Jesús, pero por su manera de conducirse evidencian lo contrario. Miren qué dice en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 11. 1 Corintios 5:11 dice el apóstol Pablo: les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea inmoral sexual,
avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni aún coman. Es un poquito diferente a lo que tienen en pantalla. Se lo estoy leyendo en la versión Reina Valera actualizada del 2015. Algo diferente, pero es lo mismo que tenemos allá en otras palabras. No se asocien con aquel que se dice hermano, pero vive de una manera inmoral. Es un avaro, es un idólatra, es un calumniador, es un borracho, es un estafador. La presencia del Espíritu Santo de Dios nos hace llevar una vida diferente. ¿Saben cómo? Honrando al Señor Jesucristo. Por eso miren que dice 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3 dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti, para ti Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de tu vida. Ahora lo que vas a hacer es todo lo que agrada al Señor Jesucristo y no lo que a ti te agrada. Así que cuando quieras hacer algo, piensa primero, ¿esto que voy a hacer es agradable para mi Señor? Porque eres esclavo de Jesucristo, no lo olvides. Pero qué agradable es ser esclavo de Jesús. Él es nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Gálatas 2:20. Así que vean ustedes que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos a Cristo como Señor. Vamos a ver en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, algo más que ocasiona el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Juan 16, 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Miren, si el Espíritu Santo de Dios glorifica a Jesús, no podemos quedarnos atrás. Nosotros también tenemos que glorificar a Jesús. Eso nos motiva para procurar la adoración que sea agradable para nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Espíritu Santo dice: Él hará conocer todo lo de mí. Y mientras más conozcas del Señor Jesucristo, más amor, cariño le tendrás a Él, y tu corazón estará para adorarlo solamente a Él. Y por último, en 2 Corintios 3:17, vean qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque nos da poder para vivir una nueva vida. ¿Qué es lo que hace? 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Véanlo también Él, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Miren que hay personas que esto lo malutilicen para vivir a su manera, a sus anchas, en todos los aspectos, no solamente en lo malo, sino también hasta en lo bueno. ¿Sí? Véanlo, hasta en lo bueno, porque hacen exageraciones, porque creen estar en la libertad del Espíritu Santo de Dios. Sacan el texto del contexto, porque aquí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que ya no vivimos bajo la ley, ya no vivimos esclavizados por la ley, sino por la libertad que Cristo nos da. Pero en esta libertad es donde no vivimos para hacer lo que querramos, sino para vivir con la seguridad y la confianza de que nada más se requiere que el sacrificio de Jesús para vivir nuestra salvación en Cristo. Por eso, hermanos, con todo esto yo les invito para que cuiden sus vidas, esas vidas que Dios ha transformado por el poder del Espíritu Santo. Por eso allá en Efesios 4:30 dice el apóstol Pablo, Efesios 4:30 dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No dejes triste al Espíritu Santo de Dios. Has sido sellado con ello. El Espíritu Santo de Dios en tu vida es el sello de que eres propiedad de Dios.
Pero la presencia del Espíritu Santo permanente de Dios, del Espíritu Santo de Dios en tu vida, debe ser motivo para ti, para honrarlo también y no para entristecerlo. Él es una persona, Él es una divinidad y debemos respetarlo, debemos sujetarnos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, Él les va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar. Así que ahí tenemos el propósito del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, yo quiero invitarles para que en esta tarde estas consideraciones nos ayuden a comprender cómo celebrar el Pentecostés, que no solamente es una hora, una ceremonia o un día, sino vivir el Pentecostés todos los días de nuestra vida para honrar al Señor, cumpliendo no solamente el cuidado de nuestra vida para honrarlo, sino cumpliendo también con la gran comisión de ir y compartir el Evangelio. Vamos a continuar, hermanos. Feliz momento en que todo creyente recibe esta hermosa promesa en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno 263, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma, llena todo mi ser. Amén. Que así sea en nuestras vidas, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con las ofrendas. Dice el Señor en su palabra: yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Por eso, con rectitud de corazón, te he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha traído de sus ofrendas. Cantemos el himno número 442. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso honra, gloria y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio. Por eso honra, gloria y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano
Oremos, hermanos. Ciertamente, Señor, de todas las cosas que tú pones en nuestras manos, una parte nada más es lo que te ofrecemos. Y cada vez queremos hacerlo con ese entusiasmo que nos da la presencia tuya en nuestra vida. No lo merecemos, sin embargo, Señor, como hemos aprendido en tu palabra, a ti te ha placido rescatarnos, sacarnos de la condenación y colocarnos en una posición muy especial en el que ahora podemos recordar las palabras de tu apóstol Juan cuando él dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por adoptarnos, por hacernos parte de tu familia. Queremos en verdad sujetarnos a la dirección de tu palabra para serte fiel, para serte obediente, para honrarte en todo tiempo y además para hablar de ti, para dar testimonio de ti, para hablar de ese evangelio del amor que será de mucha bendición para otras personas que van a saber de ti, van a escuchar de ti. Y también te rogamos, Señor, que esto que hoy hemos ofrecido para tu honra, para tu gloria, y que sabemos que va a quedar grabado, te rogamos, Señor, que de alguna forma muevas o motives a gentes que todavía no te conocen, para que en medio de sus actividades en las redes puedan encontrarlo, para que escuchen ese mensaje de tu amor, donde también ellos puedan entregarse a ti y puedan aprovechar de esa gracia, como dice tu palabra, para que en lugar de que ellos vayan a condenación o al infierno, Señor, sean rescatados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Pero, Señor, no queremos limitarnos solamente a que la gente nos escuche a través de este medio, sino que también queremos que tú nos lleves para poder estar delante de aquellas personas a quienes también tengamos que compartirles de tu palabra. Tú puedes ver, Señor, en esta hora a los que hoy nos están acompañando en este tiempo de adoración, lo que hay en sus corazones. Te rogamos, Señor, que si hay temor, miedo, preocupación o alguna otra cosa en su corazón, que así como obraste en el corazón de Pedro para transformarlo en ese mensajero de tu palabra, así lo hagas en la vida de cada uno de nosotros, para que, Señor, aprovechemos las oportunidades y el tiempo que tú nos estás dando y que pasa muy rápido, para que podamos hablarles a otros, para que también vengan a tus pies, te reconozcan como Señor, como Salvador, como dueño, y en lugar de estar ofendiendo tu nombre, Señor, busquen las oportunidades para darte la honra y la gloria. Padre, te pedimos también por aquellos que están superando alguna enfermedad, alguna dolencia, que tu poderosa mano los pueda tocar para seguir restaurándose completamente y quedar restablecidos en su salud. Aquellos que tienen alguna dolencia, algún mal en su cuerpo, también te rogamos, Señor, que tu gracia pueda tocarlos para ser restaurados en su salud. Confiamos a cada familia en tus benditas manos, de la iglesia Shalom, de Peniel, de Getsemaní, de los que nos están acompañando de diferentes iglesias, Señor. Te pedimos que tu presencia pueda estar en sus vidas, para que también puedan sentir ese poder de la presencia y de tu Espíritu Santo, que los guía y que los hace estar tranquilos, supliéndoles sus necesidades. Te pedimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Ahora, mis amados hermanos, que el eterno amor de nuestro buen Dios y Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Consolador y Guía, sea sobre cada uno de ustedes, de sus hijos, pueblo de Dios, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos ha dado mucho gusto haber ofrecido al Señor este tiempo de adoración a su nombre. Agradezco a nuestros hermanos que hoy nos apoyaron para que podamos guiar este tiempo de adoración. Nuestro hermano Mario, anciano Mario Rodríguez, el hermano anciano Alberto Aguayo, nuestra hermana Marta, que también nos acompañó dirigiendo los cantos, y también a Ciel, que está apoyándonos
en la cuestión técnica. Gracias, hermanos, hermanas de las distintas iglesias hermanas que nos han acompañado. Agradecemos a la hermana Elvira que desde Butzos nos acompañó, a mi hermana Lidia que estará con toda la familia. Los aprecio, los amo, Dios les bendiga. Hermana Gabina, allá con Moisés Ruiz, gracias por acompañarnos. Mirna, gracias por acompañarnos. Rebeca, gracias también. Gaby y Rosy, los del grupo de estudio bíblico, gracias por estar con nosotros. Hermana Araceli desde Jomún, gracias por estarnos acompañando. Francis Pech, gracias también, hermana, por estar acompañándonos en este culto. Hermanas de Yachacú, Lisbeth y Betty, Beatriz May, Lisbeth Castillo, gracias por acompañarnos. Y las hermanas Balam, Raquel y su hermana, gracias por estar también con nosotros, acompañándonos en este culto. Pues agradecemos todo este tiempo que han estado con nosotros, hermanos, que Dios les bendiga. Agradezco también a los que pudieron sacar su oportunidad para compartir este culto a través del Facebook, pusieron algún mensaje. Estoy seguro que lo que ustedes hicieron va a ser de bendición para alguno de sus contactos o para alguna otra persona que por alguna razón de pronto, no a propósito, pero se conectó y escuchó el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una bonita semana y si Dios lo permite estaremos en contacto en los cultos, como por ejemplo mañana que es el culto de la femenil o el jueves de oración, y así Dios nos va a estar guiando. Que Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré mi Dios, pues estás aquí. En esta reunión Cristo está.
gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré,